Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Husai arquita es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Vive Cristo para siempre. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Vamos a hablar tu palabra. Pedimos tu inspiración, pedimos tu bendición y pedimos tu ministración. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero en esta noche, en esta preciosa hora, hablar sobre el tema cuando los argumentos son determinantes. Vive Cristo para siempre. Cuando los argumentos son determinantes. Cuando nosotros hablamos de argumentos, estamos hablando de una serie de soportes que presentamos para que una verdad se mantenga firme o para que un proyecto se sostenga, tenga veracidad. Los argumentos son como esas anclas que, si bien dan firmeza a lo que se dice, o también hacen que se caiga por su propio peso. Vive Cristo para siempre. Cuando estamos de pronto ante un juez y estamos presentando una querella, nos dicen y cuáles son sus argumentos. Bueno, son estos. Después de ser analizados, ellos dicen: sus argumentos no son suficientemente efectivos. Y muchos procesos se han caído porque los argumentos no son poderosos. Cristo vive para siempre. En este pasaje de las Sagradas Escrituras encontramos a David viviendo un momento difícil. Y ese momento difícil, más que todo, es porque él mismo se lo buscó. Él mismo, ¿verdad?, cayó en ese terreno, en ese ambiente, y de alguna manera estaba ahora cosechando una situación bien difícil para su vida. Pero aún así, era Dios el que lo había escogido. Era Dios el que lo había llamado. Y era Dios el que con su gracia, sin duda, lo iba a ayudar. Lo iba a sacar adelante. Porque Dios trabaja de esa manera. Él sabe que somos seres humanos con defectos, con errores. Pero Él también sabe que Él es el único que nos puede ayudar a nosotros a poder salir adelante y poder sobreponernos a situaciones difíciles, aun cuando nosotros mismos proporcionamos los medios para que esas cosas nos aflijan. Vive Cristo para siempre. David está rodeado de seres humanos, como usted y yo estamos rodeados de seres humanos. Y los seres humanos de los que David está rodeado son seres humanos maravillosos. Pero eso no significa que los seres humanos maravillosos también sean afectados, también sean trabajados por el enemigo y también puedan convertirse en algún momento en nuestros propios
aguijones. Tal es el caso de Ahitofel. Ahitofel lo presenta la Biblia como un hombre que tiene la boca como una boca de oro, que todo lo que dice, Dios lo respalda. David encontraba en Ahitofel un descanso, porque Ahitofel para David era una persona extremadamente maravillosa, usada por Dios, extraordinaria. Pero ustedes saben que Ahitofel era familia de la joven con la que David adulteró, con Betsabé. Y ahí agarró un resentimiento, agarró una incomodidad, agarró un fastidio en contra del rey, que poco a poco se fue apoderando de su vida y lo fue agarrando y lo fue envolviendo a tal punto que Ahitofel por fuera era amigo de David, pero por dentro era su enemigo. Vive Cristo para siempre. Ahitofel nunca pudo superar lo que le hizo David a su nieta. No fue capaz. Y lo albergó en el corazón y comenzó a buscar la manera de vengarse, la manera de sacarse ese dolor, de sacarse esa espinita, como dicen por ahí. Entonces, cuando viene la rebelión, que Absalón se rebela contra su propio papá, entonces Ahitofel se une a Absalón. Entonces, su mejor amigo se fue con su hijo. David tuvo que abandonar Jerusalén. Salió de la ciudad, llegó a Absalón y ahí estaba Ahitofel para decirle: aquí está el consejero más cercano que tenía su papá para ahora ser su consejero personal. Y esto se convirtió en una situación bien incómoda para David. Cuando David se enteró que Ahitofel estaba envuelto en esa rebelión, David de alguna manera se asustó. Pero David es de las personas que sabe que aunque se falla, Dios es misericordioso cuando uno se humilla. Y David sabe que Dios trabaja con gente imperfecta. David sabe que Dios trabaja con gente con errores. David sabe que Dios trabaja con gente que se equivoca. Mucha gente no sabe eso. Mucha gente cree que usted y yo somos perfectos. Y el día que cometemos un error, nos ponen una X en la espalda y nos eliminan. Pero Dios no. Y David sabe que Dios es su amigo. Y David sabe que los problemas personales se arreglan con Dios. Entonces, cuando a David le informan que en ese paquete está Ahitofel, David se asusta. Capítulo 15 de 2 de Samuel, verso 31. Y dieron aviso a David. ¿Y qué le dijeron a David? Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Oiga. Le dijeron: rey, su amigo se le torció. Rey, boca de oro se le fue con su hijo. Rey, el asunto no está tan bueno, porque su mejor amigo lo traicionó, se fue con su hijo, está en la rebelión. ¿Qué hace entonces David? David dice la palabra del Señor en el verso 31. Entonces dijo David:
entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. David sabía que con Ahitofel del otro lado el asunto era bien difícil para él. Entonces el rey lo que hace es levantar su corazón y sus manos arriba y dice: Señor, el problema lo vamos a resolver con Ahitofel, es a través de usted. Señor, con Ahitofel estoy perdido, pero con usted puedo ganar. Porque David entiende que no es fácil y que no hay otra forma de que los problemas difíciles se solucionen, iglesia. La única forma de que los problemas grandes tengan solución es cuando se los encomendamos a Dios y le decimos a Dios que sea Él el que haga. David está admitiendo que claro, que tiene errores, que cometió errores, que falló, que de alguna manera es culpable. Pero David sabe que tener a Ahitofel en contra es un problema grande. Le dijo: Dios, usted se va a encargar de entorpecerle el consejo a Ahitofel. Y ya. Cuando Absalón llegó y entró en la ciudad, capítulo 17 del segundo libro de Samuel, observe usted. Entonces Ahitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Oiga, y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá. Oiga, y mataré al rey solo. ¿Hasta dónde había llegado el veneno en el corazón de Ahitofel? Que Ahitofel quería vengar a su nieta con sus propias manos. Ahitofel decía: es que a David lo quiero matar yo mismo. Yo mismo quiero agarrarlo y volverlo papilla. Y le dice a Absalón: el consejo que le doy es que me deje que yo lidere un grupo de soldados. Déjeme que yo lidere un equipo de ejército y yo me voy, y esta noche el rey es muerto. ¿De dónde una persona de ser tan maravillosa se tuerce de esa manera? Vive Jesús para siempre. Y eso no es todo. Dice el verso 3: así haré volver a ti todo el pueblo. Oiga, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Hasta ahí la suerte estaba echada. David tenía un problema adicional. Ahitofel había dado el consejo correcto. Ahitofel había dado el consejo preciso para la destrucción del rey. ¿Usted no cree que a veces el enemigo suyo y mío da el consejo perfecto para la destrucción de nosotros? Pero se le olvida que usted y yo tenemos un abogado. Se nos olvida que usted y yo tenemos un representante. Se le olvida que usted y yo tenemos un patrón misericordioso, maravilloso, justo, bueno, perdonador,
amante, aleluya, misericordioso. ¿De cuántas cosas no nos habrá librado el Señor? Vive Jesús para siempre. Pero ya arriba había una palabra: entorpece, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Pero escuche bien, entorpecer el consejo de Ahitofel se requería no solamente un consejo convincente, sino un consejo con argumentos. Y argumentos poderosos. Y argumentos efectivos. Porque es que no se va a derribar cualquier consejo. Se va a derribar el consejo de boca de oro. Se va a derribar el consejo de una persona que no es una persona cualquiera, pero es un consejo que tenía veneno. Es un consejo que tenía mala intención. Es un consejo que tenía alevosidad. Es un consejo que no tenía misericordia. Es un consejo que está lleno de dolor, de amargura, de pena y de venganza. Y una palabra entró arriba: entorpece Jehová el consejo de Ahitofel. Ahora el asunto ya estaba en las manos de Dios, pero ahora se necesitaba a otra persona, se necesitaba a otro consejo y se necesitaban argumentos que convencieran a Absalón que no se debía llevar a cabo el consejo de Ahitofel. Hay luchas en el mundo espiritual que usted y yo desconocemos. Hay batallas en el mundo espiritual que a usted y a mí ni siquiera se nos pasa por la mente todo lo que sucede a favor de nosotros. Peleas espirituales. El abogado nuestro arriba peleando con Satanás. No es como usted dice. No es como usted cree. Usted es un vengativo. Usted es un orgulloso. Usted es una persona sin misericordia. Pero no es así. En esa persona hay esto, sí, claro, por arreglar. Pero hay esto bueno. Me sirve. Trabaja para mí. Me cree. Está en mis caminos. Tiene corazón dispuesto. Puedo seguir trabajando en él. Ese es nuestro Dios, hermano. Y dice la Biblia: y dijo a Absalón: llamad también ahora a Usai arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque David entendió que así como Ahitofel se había torcido, Usai arquita, que era su amigo, podía tener el consejo con los argumentos necesarios para entorpecer el consejo de su enemigo Ahitofel. Y dice la palabra del Señor en el verso 32 del capítulo 15 y 33. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Usai arquita, que le salió al encuentro, rasgados sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y le dijo a David: si pasares conmigo, me serás carga. Mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón: rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel.
Alabado el nombre del Señor. Porque David entendió que su otro amigo podía tener un consejo con argumentos suficientes para desbaratar toda la mala intención de su enemigo Aitofel. Entonces ahora Absalón sabe que ahí también está Usai Arquita. Y le dice, entonces ahora necesitamos oír el consejo de Usai Arquita. Vamos a ver qué aconseja. Y dice el verso 6. Cuando Usai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo, así ha dicho Aitofel, y le contó todo. Le dijo, Aitofel me acabó de decir que va a escoger 12,000 hombres. Aitofel me está acabando de decir que él se va a levantar y va a seguir al rey esta noche. Aitofel me está diciendo que va a caer sobre David mientras éste está cansado y débil de manos. Y Aitofel me está diciendo que él lo va a atemorizar y que el pueblo que está con él va a huir y que va a matar al rey solito. Aitofel también me está diciendo que me va a hacer volver a mí a todo el pueblo y que solamente se va a buscar en la vida de una sola persona. Y Aitofel también me está diciendo que yo voy a ser el rey de toda la nación de Israel en paz. Usai escucha lo que le está diciendo a Absalón del consejo que dio Aitofel. ¿Qué dice entonces Usai Arquita? Vive Cristo para siempre. Entonces Usai dijo a Absalón, capítulo 17, verso 7. El consejo que ha dado esta vez Aitofel no es bueno. Primera palabra. Rey, Aitofel fue bueno hasta hoy. Aitofel estaba derecho hasta hoy. Aitofel fue una persona maravillosa hasta hoy, hasta que se metió con el rey, hasta que sacó la amargura del corazón, hasta que destapó su dolor, hasta que destapó su corazón no perdonador. Lo que Aitofel acabó de aconsejar, esta vez ese consejo no es bueno. Pero el problema no es decir, este consejo no es bueno. El asunto es, dame los argumentos porque este consejo no es bueno. ¿Por qué? Porque para borrar un consejo con otro consejo se necesita que los argumentos del segundo consejo sean convincentes. Porque los argumentos que dio el primer consejo eran fuertes y era verdad. David estaba cansado. David estaba atemorizado. David estaba solo. David estaba desubicado. Era fácil acabarlo. Pero dice Aitofel, no. Absalón, Usai Arquita, el consejo de Aitofel esta vez no es bueno. Y te voy a decir por qué el consejo de Aitofel no es bueno. Argumento número 1. Dijo, verso 8, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes. Primer argumento. ¿Qué le dice Usai Arquita a Absalón? Acuérdese que su papá no es ningún flojo. Y acuérdese que la gente que está con su papá tampoco son ningunos flojos. Y acuérdese que su papá
Oiga bien, señorita, no es un blandengue. Acuérdese que su papá no le tiene miedo a cualquiera cosa. Acuérdese que su papá le cortó la cabeza a Goliat si usted no lo sabía. Acuérdese que su papá mata a un león facilito, mata a un oso facilito. Acuérdese que su papá es un hombre valiente. Es un argumento fuerte. Acuérdese que usted no se va a enfrentar a una persona cualquiera. Usted se va a enfrentar al papá suyo. Y el papá suyo, para usted enfrentarlo, usted tiene que pensarlo bien, no con una cabeza caliente. Porque ese hombre no solo es valiente, ese hombre tiene comunión con Dios a pesar de sus errores. Y allá hay un Dios que pelea por él. Allá hay un Dios que saca la cara por él. Allá hay un Dios, aleluya, que todavía tiene propósitos con su vida. Al diablo se le olvida eso, hermano. El Señor lo reprenda. Poder en el nombre de Jesús. Cristo vive para siempre. Mi primer argumento es que su papá es valiente y la gente que está con él es valiente. Y mi segundo argumento es que su papá anda con la sangre caliente. Su papá está con amargura de ánimo. Y usted sabe que una persona con amargura de ánimo no le tiene miedo a nada. Segundo argumento. Su papá anda que por donde lo toquen dispara. ¿Cuánto bendecimos al Señor? ¿Cuánto podemos darle un aplauso a Cristo, hermano? Cristo vive para siempre. Los que están con Él también andan con el ánimo bastante sensible. Y quiere que le diga más, señor rey, aspirante a rey. Ellos están como la osa cuando le han quitado los cachorros. David está como la osa cuando le quitan los cachorros. Usted vino a quitarle el trono, usted vino a quitarle el reino. No crea que David está contento. Ese hombre poderoso, ese hombre valiente, con gente valiente, con ánimo acelerado. Esa gente están más preparados de lo que usted se imagina. ¿Qué le está diciendo? Esos 12,000 que usted va a mandar con el amargado ese, no dan un brinco. Esos 12,000 que usted va a mandar con el no perdonador ese, los van a volver espapa, frita. Siguen los argumentos. Alabado el nombre del Señor. Siguen los argumentos. Tu padre es hombre de guerra. A él no lo van a asustar 12,000 soldados. Tu padre sabe que es enfrentar filisteos y cortar 200 prepucios en un ratico. Tu padre sabe qué es enfrentar una guerra. Tu padre sabe qué es blandir espada entre 5, 10, 15, 20,000, 50,000 soldados. Tu padre es un hombre excepcional. Tu padre es un hombre extraordinario. Tu padre es un hombre de guerra. Y usted, para enfrentarse a un hombre de guerra, tiene que pensarlo bien. Cristo vive para siempre. Él no va a pasar la noche con el pueblo. Él no va a estar entre el pueblo esta noche. A esta hora ya Él está por allá escondido en una cueva. Él está más resguardado de lo que usted se lo pueda imaginar.
Alabado el nombre del Señor. He aquí él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar. Y va a suceder algo, que si al principio de la batalla comienzan a caer algunos de los tuyos, cualquiera que lo vea va a decir: el pueblo que está con David acabó con Absalón. O sea, no solo está dando un consejo para desbaratar otro consejo, sino que está dando argumentos. Porque los argumentos, cuando son convincentes, hacen efecto. Alabado el nombre del Señor. Cristo vive para siempre. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Escuche. Y aún el hombre valiente de los tuyos, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo, porque, oiga la palabra, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. En otras palabras, ¿cómo se te ocurre mandar a ese loco con 12,000 personas? Y esto puso a pensar a quién. Puso a pensar a Absalón. Y entonces Aitofel da el consejo. Pero el consejo que da Aitofel es para ganar tiempo. Da el consejo. Y después que da el consejo, dice el verso 14 del capítulo 17, entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Husai arquita es mejor que el consejo de Aitofel. Ahí está. Ahí está. Ahí está el consejo de Aitofel entorpecido. El consejo de Aitofel fue desbaratado. ¿Cuántas veces el Señor habrá desbaratado el consejo de los demonios, el consejo de los brujos, el consejo de los satanistas, el consejo de hombres y mujeres perversos que han enviado contra usted, contra su casa, contra su familia? ¿Cuántas veces el Señor no habrá desbaratado el consejo maligno del infierno? Yo creo que muchas veces, muchas. Vive Jesús para siempre. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Dice: el consejo de Husai arquita es mejor que el consejo de Aitofel, porque Jehová, oiga la palabra, porque Jehová había ordenado. Esa palabra es poderosa. Esa palabra es poderosa. Jehová había ordenado. Pero cuando usted lee esa palabra, Jehová había ordenado, usted tenga la bondad y se vuelve al capítulo 15, verso 31. Entorpece, oh Jehová, el consejo de Aitofel. ¿Qué está diciendo? Cuando un hombre se presenta delante de mi presencia y me dice que haga algo, y ese algo que me pide que lo haga, que yo lo haga por amor, por misericordia, yo no defraudo a nadie. Todo el que me clama con fe, todo el que reconoce sus errores y se humilla, aquí estoy para darle la mano. Su nombre es la gloria. Porque Dios trabaja con seres humanos imperfectos. Dios trabaja con seres humanos maravillosos, pero con seres humanos imperfectos. David había fallado, sí. David había reconocido su pecado, sí. David se había humillado, sí. David había arreglado sus cosas con Dios, sí. Pero ahora David le dice: Dios,
Encárguese del consejo de Ahitofel. Y aquí Dios está diciendo: me he encargado del consejo de Ahitofel. He escuchado la voz de mi siervo David. He atendido a sus palabras. He atendido a su súplica. He atendido a su clamor. Y ahora estoy usando a Usai Arquita con argumentos convincentes. Aleluya. Y yo he dado la orden que el acertado consejo de Ahitofel se frustre. Antes de que alguien se levante contra usted, debiera pensarlo 2 veces. Antes de que alguien se levante contra una iglesia verdadera, debiera de pensarlo 2 veces. Porque una iglesia verdadera tiene quien la defienda. Y un cristiano verdadero, por sencillo que sea, que le entregue su causa a Dios, tiene quien lo defienda. Dice la Biblia: padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dice la Biblia que Jehová se levanta por el clamor del pobre. Jehová se levanta por el clamor del menesteroso. Dice que Jehová atiende al humilde. A su nombre sea la gloria. Dice: porque Jehová, oiga la palabra, Jehová había ordenado. De arriba salió una orden. De arriba salió una palabra. Y la palabra que salió de arriba era entorpecer al consejo de Ahitofel conforme a la palabra de su siervo David. David no solamente era poderoso. David no solamente era efectivo con una espada. David no solo, aleluya, era efectivo con una honda o con una piedra. David era efectivo con una profunda relación con Dios. David tenía relación con Dios. David tenía comunión con Dios. David sabía, aleluya, que por encima de Dios no camina nadie. David sabe que lo que a uno le queda grande, a Dios no le queda grande. David sabe que lo que uno no es capaz, Dios es capaz. ¿Quiere que le diga una cosa? Dios entorpeció el consejo de Ahitofel, sí. Con argumentos poderosos, sí. Pero Ahitofel no entendió que ese reproche lo está recibiendo porque aún todavía Dios lo ama. Alabado el nombre del Señor. Le está enrostrando en su cara que con las personas ungidas no se meta. Que donde no puede meter la cabeza, no la meta. Que lo que no entienda, se lo deje a Dios. Alabado el nombre del Señor. Que hay cosas que nosotros no podemos meterles el diente. Que hay cosas que es mejor dejar que el Señor haga lo que tenga que hacer a su tiempo. Alabado el nombre del Señor. Hay cosas que no se arreglan hablando. Hay cosas que se arreglan dejando que el tiempo pase. Si alguien sabe hablar y perfecto, es el tiempo. El tiempo coloca las cosas en su lugar y a las personas también. De alguna manera se esperaba que Ahitofel entendiera el mensaje, entendiera la lección, pero parece que esto no fue así. Capítulo 17, verso 21. Y después que se hubieron ido, aquellos salieron del pozo y se fueron y dieron aviso al rey David diciéndole: levantaos, daos prisa a pasar las aguas, porque Ahitofel ha dado tal consejo
contra vosotros. Alabado el nombre del Señor. Y dice el capítulo 17, verso 23. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, tomó una decisión. Y la decisión que tomó fue ir al potrero, traer su burro. Porque quiero decirle que toda persona ignorante tiene su propio burro. Fue y trajo su burro, lo enalbardó, le colocó la silla, le colocó los estribos, le colocó el freno al burro, se montó en su burro y se fue. Y dice la palabra del Señor: y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Llegó a su casa, llegó a su ciudad y comenzó a colocar su casa en orden. Llegó el viejo y dijo: bueno, este burro es para mi nieto, esta casa para mi yerna, esta nevera para fulanito, este closet para la sutanito. Hay estos compromisos, hay estas cositas por hacer. Colocó toda su casa en orden y luego fue y agarró un lazo, se lo colocó al cuello y se ahorcó. Pregunto, ¿tenía que haber terminado así Boca de Oro? ¿Tenía que haber terminado así una persona tan maravillosa como Ahitofel? No, señores, no tenía por qué haber terminado de esa manera. Él terminó de esa manera porque él se ensañó y él se atrevió a querer arreglar las cosas por medios humanos. Él dijo: yo descenderé con 12,000 hombres y mato al rey. Pero el rey dijo: Jehová, encárgate de Ahitofel. No es lo mismo arreglar nosotros los problemas nosotros mismos que dejar que Dios sea el que arregle las cosas. El que tiene comunión con Dios y el que conoce a Dios le dice: Dios, hágale usted porque usted puede. Pero el que no, va con toda contra la carne y contra la sangre. Y todo el que quiera arreglar los problemas contra la carne y contra la sangre pierde. Porque cuando uno va a arreglar las cosas con herramientas humanas, uno termina en amargura, uno termina en resentimiento, uno termina en dolor, uno termina defraudado. Pero cuando uno deja que Dios obra, uno termina con las fuerzas nuevas, uno termina con la bendición nueva, uno termina, aleluya, inspirado. Mire, el que no adulteró está en el infierno. El que no cayó de la gracia con una mujer está en el infierno. Y el que se durmió a la nieta está en el cielo. Y eso no lo estoy diciendo yo. Eso lo dice la palabra de Dios. Dice que David está como un testimonio fiel en el cielo. Entonces no se trata si hemos fallado o no hemos fallado. No se trata si tenemos sí o no errores. Se trata que descansemos en aquel que está trabajando en nuestra vida, en aquel que está elaborando esa herramienta, está fabricando, aleluya, esa maravillosa obra que solamente Él puede hacer en nosotros. Entonces, amados hermanos, que esta palabra se nos quede grabada en el corazón. Los argumentos con un consejo, cuando son convincentes,
funcionan. Alabado el que vive para siempre. Pero hay uno que está trabajando en nuestra vida. Hay uno que nos agarró. Y hay uno que dijo, no lo voy a soltar hasta que no haya hecho con usted lo que le he dicho. Póngase de pie. Padre, te doy gracias por esta palabra. Que esta palabra bendiga al que quiera bendecir. Que esta palabra toque al que quiera tocar. Que esta palabra haga lo que quiera hacer en los corazones. Dice que no volverá a usted vacía, sino que hará lo que usted quiere y será prosperado en aquello para que usted le envió. Bendiga a la iglesia de una forma extraordinaria y bendiga las almas donde la palabra llegue para la gloria de su santo nombre.